Bueno, muy buenos días muchachos, feliz viernes para todos, último día, digamos, académico de la semana. Vamos a continuar con el estudio de la transformada de Laplace y si nos queda algo de tiempo, pues miraremos un ejemplito más, solo uno, sobre cómo se soluciona una ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. La transformada de Laplace hay que pensarla como cuando aprendemos a derivar o integrar. O sea, necesitamos de alguna manera empezar a tener practicidad en poder transformar las funciones, tanto de ida como de vuelta, y una vez pues, que tenemos como ese bagaje, pues sí ya vale la pena sentarse a pensar qué hacer con esa transformada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es como reiterar un poco sobre las propiedades de la transformada de Laplace inversa, que todas vienen de las propiedades de la transformada de Laplace. Vamos a tratar de hacer muchos ejemplos. Eh, Espero alcanzar a hablar de convolución y, como les digo, si alcanza el tiempo, hacer solo un ejemplo sobre cómo se solucionan ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. Ya a partir de la próxima semana, pues todo será resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace. Y pues sobre todo tratando de observar qué tipo de ecuaciones se pueden resolver y que no se podían resolver con ninguno de los métodos que hemos visto en el curso. Se hace como mucho el énfasis de la próxima semana. Bueno, entonces recordemos, cada vez que hicimos una transformada de Laplace, eso se convierte en una transformada de Laplace inversa. Por ejemplo, si yo hago la transformada de Laplace de 1, evaluado en S, eso es 1 sobre S. Entonces, ¿cómo reescribimos esto? Como, digamos, como una formulita para la transformada inversa, pues la transformada inversa de 1 sobre S da 1. O sea, recuerden que 1 va a 1 sobre S, esa es la transformada de Laplace, entonces 1 sobre S va a 1 por medio de la transformada inversa, ¿sí? Porque la función inversa pues hace lo contrario a lo que hizo la transformada de Laplace, intenta como reversar el proceso. Entonces, bueno, vamos a recordar aquí algunas de las fórmulas. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, que transformada de Laplace de t a la n era igual a n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, eso se convierte en transformada inversa de n factorial sobre n factorial sobre s a la n más 1 igual a t a la n. A veces no tenemos este n factorial ahí como tan cuadrado, a lo mejor hay un 1, a lo mejor hay un 2. Al fin y al cabo son constantes y la transformada de Laplace es lineal. Entonces, este n lo puedo pasar aquí a dividir y entonces me quedaría esta otra formulita. Sí, es decir, las dos son equivalentes, por eso coloqué aquí O, pero creo que esta es quizás un poco más fácil de recordar e incluso más útil. Entonces, transformada inversa de 1 sobre s a la n más 1 es t a la n sobre n factorial. Bueno, transformada inversa de 1 sobre s menos a es la función exponencial e a la t. La transformada inversa de a sobre s cuadrado más a cuadrado es el seno de a por t. O si no tenemos esta aquí como tan bonita, tan cuadradita ahí, entonces podemos sacarla de aquí, ponerla aquí a dividir y quedaría algo así como transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado es seno de a por t sobre a. Bueno, la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a da coseno de a por t. Aquí ya no puedo decir, no es que si no tengo la s, entonces pasémosla aquí a dividir. No, porque s es la variable en donde, digamos, en la que estamos escribiendo las transformadas de Laplace, no es una constante. Entonces esta s no puede salir aquí afuera. Entonces aquí sí nos toca o tenemos la s o tenemos la s, si no, no podemos aplicar esta fórmula. Transformada de Laplace de una función exponencial elevado a la menos cs sobre s, eso me da la función de Heaviside con salto en c. Observen acá, tienen que ser muy cuidadosos que aquí dice menos c a la s, porque recuerden que esta función siempre tiene que caer a cero. Pero entonces si es menos c, entonces la función de Heaviside hace el salto en c. O sea que si yo tuviera aquí más c, pues aquí tal vez tendría que decir t más c. Aunque recuerden que esto tiene mucho sentido cuando c es mayor que 0. Bueno, transformada inversa de a sobre s cuadrado menos a cuadrado es seno hiperbólico de a por t. O si aquí sí puedo hacer el truco de la a, si no tengo esa a, entonces la puedo sacar, la puedo pasar aquí a dividir. Entonces me quedaría algo así como transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos a cuadrado, da seno hiperbólico de a por t sobre a. Y transformada inversa de s sobre s cuadrado menos a cuadrado, da coseno hiperbólico de a por t. Entonces, bueno, esas son, digamos, las que obtuvimos de las primeras transformadas de Laplace que hicimos. Y ahora lo que hicimos, lo que voy a observar es cómo reescribo las propiedades de la transformada en términos de propiedades de la transformada inversa.
Entonces la transformada de Laplace es lineal, entonces su inversa también va a ser lineal. Entonces si yo tengo una combinación lineal quiero hacer la transformada de Laplace inversa de una combinación lineal, pues eso es la combinación lineal de las transformadas inversas de las funciones que están allí. Básicamente lo que estoy diciendo es que esta suma, o aquí se parte esto aquí en transformada inversa, y las constantes pueden salir. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si vamos a hacer la transformada inversa de una función que está compuesta con una traslación, entonces eso es e a la menos c por t por la transformada inversa de la función sin trasladar. Esto viene del primer teorema de traslación. Si ustedes no recuerdan que es el primer teorema de traslación, dice algo así como que si yo tengo, aquí un poquito más grueso, si yo tengo la transformada de Laplace de e a la ct por una función f de t, entonces yo lo que hago es la transformada de Laplace de la función f, pero el resultado no lo evalúo en S, sino que lo evalúo en S menos C. Es decir, aquí hago una traslación en el resultado de la transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo me devuelvo? Pues si voy a hacer la transformada inversa de una función que está trasladada, el resultado es e a la ct por esta función que es la que viene de la transformada de Laplace sin trasladar, que es lo que está diciendo acá. Entonces, fíjense que cada propiedad que tenemos de la transformada de Laplace, ahora simplemente la reescribimos, no estamos haciendo nada del otro mundo, como una propiedad de la transformada inversa. Bueno, y si tengo una transformada inversa de una función exponencial por una función que viene transformada de Laplace de una función u, bueno, eso es la función u con un corrimiento a t menos c, o sea, con un corrimiento de c unidades, por la función de Heaviside con salto en C también. Y este viene del segundo teorema de traslación. ¿Sí? Así como hice esto, pues este viene del segundo teorema de traslación. Si vamos a hacer la transformada inversa de la derivada de una función u, bueno, simplemente todas estas derivadas salen aquí como potencias de t, entonces sale un t a la n, pero cada t va saliendo con un signo, entonces sale en realidad menos 1 a la n, y hacemos la transformada inversa de la función sin derivar. Ahora vamos a ver varios ejemplos donde usamos ese tipo de cosas. Si tenemos la transformada inversa de una función u que está dividida por s, bueno, eso equivale a la integral de 0 a t de la transformada inversa de la función que está en el numerador. Y finalmente la transformada inversa de una integral que se está haciendo desde s hasta infinito, de una función u, es igual a 1 sobre t, o sea, esta integral se convierte en integral de 1 sobre t, por la transformada de Laplace inversa de la función que está aquí dentro del integrante. Entonces, bueno, tenemos esas 6 propiedades y entonces con estas bases que tenemos acá, que tengo 8 y estas 6 propiedades, pues ya podemos hacer una gran cantidad de ejemplos. Bueno, cuando tengan alguna pregunta, simplemente me interrumpen o levantan la mano. Yo aquí estoy tratando de estar pendiente de las pantallas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cubo? Entonces me dice, bueno, que dentro de las que hicimos ahorita, ninguna está elevada al cubo. Y dice, bueno, ¿y cómo hago esto? Bueno, lo primero es observar que 1 sobre s menos 1 al cubo es considerar la función u de s igual a 1 sobre s al cubo, pero no evaluándola en s, sino en s menos 1. ¿Sí? O sea, esto es una composición de funciones, así como lo hacemos en el curso de cálculo 1. Entonces, aquí, en esta función, cambiamos la s por s menos 1, me da esto, y esto es justamente lo que tengo acá. O sea que aquí estoy tratando de calcular la transformada inversa de una función que está desplazada hacia la derecha una unidad. O sea, tiene una traslación, un corrimiento. Bueno, ¿qué dice digamos, la propiedad allí? Que tomamos la función exponencial, en este caso aquí como estamos restando 1, entonces sería aquí a la 1 por t. De hecho, vamos a poner este 1 aquí en color naranjita. Y tomamos la transformada inversa ya de la función normalita, sin trasladar. La función normal es 1 sobre s al cubo. Entonces simplemente me quedaría e a la t por la transformada inversa de 1 sobre s al cubo. Y esta sí entra dentro de esa categoría que estábamos haciendo, es la transformada inversa de una función de la forma 1 sobre s a la n más 1. En este caso n sería 2. O sea que esto simplemente se transforma en t cuadrado sobre 2 factorial. Y bueno,
Ya, acabamos. 1/2 de t cuadrado y a la t. Claro, si ustedes son juiciosos y dicen, profe, yo como que no le creo, vamos a hacer la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de 1/2 de t al cuadrado por e a la t. Bueno, si la hacen, eso debería darles 1 sobre s menos 1 al cubo. Ahí les dejo de tarea verificar. Tarea verificar. Entonces, si lo pueden verificar, sería genial. Así pues quedan supremamente convencidos de que el proceso que acabamos de hacer estuvo 100% correcto. Bueno, ¿qué pasa si vamos a hacer la transformada de Laplace de esta función? Recuerden que solamente podemos calcular transformada inversa a funciones que decaen a cero. Eso siempre ténganlo así como muy presente por el lado. Si ustedes aquí rápidamente hacen s tender a infinito, pues todo esto que está aquí se está yendo para cero porque el denominador tiene un grado más grande. Entonces, entra dentro de la categoría de funciones a las cuales les podemos calcular transformada de Laplace inversa. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a repartir el denominador entre los términos o los sumandos del numerador. Entonces, simplemente una división en fracciones. Entonces me queda menos 2 sobre s cuadrado más 4 y más 6 sobre s cuadrado más 4. Bueno, ahora tengo la transformada inversa de una suma, que sabemos es la suma de las transformadas inversas, y estas constantes como menos 2 y 6 pueden salir. Entonces vamos a ver cómo nos queda eso. Me quedaría menos 2 por la transformada inversa de s sobre s a la 4 más 1, más 6 veces la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4. Bueno, si aquí está más, entonces aquí está más, aquí está menos 2, está menos 2. Listo. Y ahora esas transformadas ya son como más conocidas. Esta es justamente la transformada inversa del coseno de 2t. Y esta que está acá es la del seno, pero hay que ir por 2, porque recuerden que esto es, en el seno es como a cuadrado con una a acá. Entonces, cuando no está la a aquí, o hay un 1, entonces simplemente hacemos seno de 2t y dividimos por ese valor de a. Recuerden que esto está aquí representando al cuadrado, o sea que a está tomando el valor de 2. Por eso aquí divido por 2. Bueno, y aquí si quieren, pues podemos simplificar. Esto aquí queda 3 y así como respuesta final y bonita, pues sería menos 2 coseno de 2t más 3 veces seno de 2t. Entonces, fíjense que, bueno, acá en la primera observamos que nuestra función era una función sencilla, simple, como 1 sobre s al cubo, pero compuesta con una traslación. Y aquí observamos que aunque la función se veía un poco extraña, pues si la partíamos en fracciones, ya las fracciones eran un poco dentro de la gama de funciones que ya sabíamos calcular inversas. Básicamente ese es el juego que vamos a hacer de aquí en adelante. Pensemos en este, transformada inversa de 1 sobre s al cubo más 4s. Bueno, si van y revisan en la tabla que teníamos acá, vamos a devolvernos. Ninguna dice s al cubo, todas dicen s cuadrado. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, pues factoricemos ese denominador. ¿Dónde estamos? Por acá. Factoricemos aquí a ver si logro hacer que aparezcan términos cuadráticos y no términos cúbicos. Bueno, wow, de hecho aquí me hice un salto bastante grande. Bueno, vamos a rayar aquí un poquito. Aquí la idea es, bueno, factorizamos el denominador. Entonces tenemos s por s cuadrado más 4. Fíjense que s cuadrado más 4 sí es de los nuestros. Esto es s cuadrado más 2 al cuadrado. Pero aquí viene s multiplicando. Entonces ahí si ustedes recuerdan las enseñanzas de su profesor o profesora de cálculo 2, cuando deseamos integrales, esto se puede descomponer en una suma, ¿sí? Entonces eso ya se conoce como fracciones parciales. Entonces se debe partir en una suma como esta, bs más c sobre s cuadrado más 4. Si yo logro hacer que este cociente donde hay un producto aquí abajo se descomponga como una suma, pues creo que ustedes ya van a ver el desenlace, porque esto es fácil de hacer de transformada inversa. Aquí hacemos lo que hicimos ahorita, repartimos el denominador y cada uno por aparte se puede transformar de manera simple. Entonces, bueno, pues ahí les dejo de tarea repasar el método de fracciones parciales, que es una de las cosas que vamos a usar aquí, sobre todo cuando tenemos funciones racionales, que es cocientes de polinomios. Y bueno, haciendo fracciones parciales, uno llega a que
a que A vale un cuarto, B vale menos un cuarto y C vale 0. ¿Sí? Entonces ahí, si no recuerdan exactamente de qué trata o cómo funciona el método de fracciones parciales, pues lo podemos ver un poco más adelante como para repasar, o pueden, digamos, acudir a las monitorías como para recordar un poquito. Pero digamos que no es algo, digamos, muy complicado, es simplemente un manejo algebraico, al final hay que resolver un sistema lineal, porque no hay que resolver integrales ni nada de eso. Es simplemente recordar un poco cuáles son las condiciones o las formas en cómo se tiene que desarrollar una función racional como una suma de fracciones parciales. Bueno, pero por ahora estamos tratando de chequear los ejemplos, entonces aquí yo sé que ustedes confían en mí y que yo hice bien las cuentas. Entonces, esta fracción se parte en un cuarto de 1 sobre s menos un cuarto de s sobre s cuadrado más 4. Ven, de hecho aquí lo tengo aquí abajo. Bueno, entonces sí, hay que partirlo así y llegamos a estas respuestas. Bueno, entonces sí, claro, de aquí a aquí hay que hacer varios pasitos que no los tengo acá, pero digamos que no es lo que nos está importando en este momento. Queremos ver es cómo calculamos transformadas inversas. Entonces, bueno, una herramienta, una ayuda, fracciones parciales. Entonces, bueno, transformada inversa de 1 sobre s es la función 1, entonces estuvo sencilla, y transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4 es coseno de 2t. Coseno de 2t, ¿por qué tengo sobre 2? No, creo que ese 2 no va ahí. Sí, bueno, recuerden que siempre se me van algunos errores. Aquí no necesito tener A, no necesito nada, simplemente es coseno de AT. Pues bueno, digamos, es algo que se puede corregir fácilmente. Entonces, no, aquí no va sobre 2. Vamos a borrarlo. Y la respuesta quedaría un cuarto menos coseno de 2t sobre 4. Listo. Ahí ya. Ya, eso fue todo. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Este me gusta porque también tiene que ver como con esas manipulaciones algebraicas para que todo se parezca a lo que yo quiero que se parezca. Entonces, ¿qué quiero? Si quiero hacer la transformada de la Laplace inversa de 1 sobre 4 es el cuadrado más 1. Claro, siempre tenemos ese cuadrado, pero con un 1, no con un 4 ahí. Entonces, lo que podemos hacer es factorizar 4. Vamos a rayar aquí un poquito. Factorizamos 4 y pues me queda factor de ese cuadrado más 1 dividido entre 4. ¿Sí? Ahí efectivamente uno puede verificar que este por este da 4s cuadrado y 4 por un cuarto da 1. Entonces ahí, digamos, esto es exactamente igual a esto. Pero ese un cuarto lo puedo escribir como un medio al cuadrado. Entonces simplemente aquí ya, digamos, haciendo un siguiente paso, me quedaría transformada la Laplace inversa de 1. Abajo tengo un 4 que multiplica a ese cuadrado más un medio al cuadrado. Bueno, este 4 es una constante. De hecho, esto es un cuarto. Si lo que está aquí es un cuarto. Entonces, un cuarto puede salir. Entonces, sacamos un cuarto. Y lo que nos queda es la transformada inversa de 1 sobre ese cuadrado más a al cuadrado, que sabemos que es seno de a por t. Y bueno, aquí sí tengo que dividir por a. Entonces, aquí mi a es un medio. Entonces me quedaría un cuarto seno de un medio, o sea, a por t, un medio por t, y aquí sí tengo que dividir por a, o sea, divido por un medio. Bueno, aquí ya simplemente hacemos una simplificación. Creo que con este se va, aquí queda un 2, y me queda un medio del seno de un medio de t. Entonces fíjense que esta que parecía un poco más complicada, pues al final no fue sino hay un pequeño cambio algebraico, termina siendo finalmente, como se esperaba, un seno. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer transformada inversa de s más 1 al cubo sobre s a la 4? Esto es un poco más complicado. Ahora, fíjense que lo mismo, ¿no? El denominador siempre tiene que tener el grado más alto si se trata de una función racional, porque estas funciones tienen que caer a cero. ¿Sí? Si no hay caen a cero, no tiene sentido calcularle transformada a la Laplace inversa. Bueno, aquí simplemente esto lo hicimos a fuerza bruta. A fuerza bruta es, vea, resuelve ese cubo, como pueda, pues simplemente, aquí hay que recordar, es como el profesor de álgebra del colegio, esto es primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Bueno,
Listo, ahí está. O si tienen alguna calculadora que haga cálculo simbólico, pues simplemente le dice a la calculadora, bueno, ¿cuánto es el desarrollo de c más 1 al cubo? Bueno, ahí está el desarrollo de c más 1 al cubo. Y ahora aquí puedo repartir el denominador a cada uno de los sumandos del numerador y lo que me queda es un montón de transformadas de Laplace de la forma 1 sobre s a la n más 1. Todas las sabemos resolver. Esto es t a la n sobre n factorial. Entonces simplemente aquí me queda 1. Aquí me queda, bueno, voy sacando las constantes, ¿no? Me queda 3. Este sería t sobre 1 factorial. Aquí saqué la constante 3. Este sería t cuadrado sobre 2 factorial. Y este finalmente sería t al cubo sobre 6 factorial. Bueno, pues desarrollo los factoriales, simplifico, si es que se puede simplificar. Y bueno, y queda un polinomio de la forma 1 más 3t más 3t cuadrado más un sexto de t al cubo. Entonces, efectivamente, sí, nos da un polinomio. Creo que más o menos esperábamos que se diera de esa forma. Bueno, vamos a hacer esto. Todos estos son manejos algebraicos. O sea, siempre la meta es o llevarlo de la forma 1 sobre s cuadrado más a cuadrado, o 1 sobre s cuadrado menos a cuadrado, o s sobre s cuadrado más a cuadrado, o s sobre s cuadrado menos a cuadrado, o 1 sobre s a la n más 1. Más o menos esas son como las más básicas, que dan senos, cosenos, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos. Y polinomios. Entonces, vamos a, estas que son al menos de forma racional, vamos a intentar llevarlas a esa forma. Bueno, aquí tengo s sobre s cuadrado más 4s más 6. Claro, lo más complicado es cuando el denominador no tiene esa estructura, ¿no? Como s cuadrado más a cuadrado o s cuadrado menos a cuadrado. Entonces, aquí simplemente voy a tratar de completar mi trinomio cuadrado perfecto. O sea, esto no es un trinomio cuadrado perfecto, pero vamos a intentarlo completar. Entonces, ¿cómo sería un trinomio cuadrado perfecto si aquí dijera más 4? ¿Sí? Que recuerden que esto es álgebra de colegio, ¿no? Algo de la forma x al cuadrado más 2ax más a cuadrado, eso es un trinomio cuadrado perfecto, se factoriza como x más a al cuadrado. Entonces la idea es que el que esté aquí es el cuadrado de la mitad del que esté acá. Entonces aquí la mitad de 4 es 2, su cuadrado es 4. Entonces si tuviera un más 4, eso se factorizaría bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos a fuerza bruta. Entonces, sumamos 4, pero también restamos 4 para no hacer ningún daño en la expresión, mantenerla igualita. Y bueno, el más 6 que está estorbando, pues sigamos dejando el más 6. Bueno, ahora, esta primera parte, justamente la acomodamos para que se volviera un s más 2 al cuadrado. Y menos 4 más 6, pues da 2. Entonces, simplemente me quedo s más 2 al cuadrado más 2. Y ahora vamos a escribir este 2 como un cuadrado. Entonces me queda s más 2 al cuadrado más raíz de 2, más raíz de 2 al cuadrado. Y arriba, entonces voy a intentar ver esto como una traslación. Voy a poner que también aparezca s más 2. Entonces, si no está s más 2, pues simplemente lo ponemos y lo quitamos, ¿sí? Para no desequilibrar. Entonces, fíjense que al hacer este truco, esto se me convierte en... Por un lado tengo s más 2, abajo s más 2 al cuadrado más mi a cuadrado, o sea que ahí vamos bien. Este menos 2 lo saco, es una constante, y me queda 1 sobre s más 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Entonces uno dice, vea, aquí casi que tengo la función s sobre s cuadrado más a cuadrado, solo que está desplazada, es decir, me tuve que cambiar s por s más 2. Entonces hay un desplazamiento. Y en la segunda parte tengo casi la función 1 sobre s cuadrado más a cuadrado, solo que también el s tiene un desplazamiento a s más 2. Entonces simplemente aplicamos aquí sería que el primer teorema de traslación, vamos a devolvernos aquí al primer teorema de traslación. Cuando quiero calcular la transformada inversa de una función que está desplazada, eso sale como una función exponencial y simplemente calculo la transformada inversa de la función normalita. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. ¿Dónde vamos? Vamos como por acá, ¿no? Entonces, listo, pues tomamos mi función u, que va a ser s sobre s cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, y cuando yo evalúo en s más 2, me da justamente lo que yo tenía acá. O sea, efectivamente aquí tengo una función conocida, pero con un desplazamiento. Y aquí vamos a llamar a la función b 1 sobre s cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, y lo mismo, cuando b se evalúa en s más 2,
pues me queda justamente la función que tengo acá. Entonces el teorema de traslación, digamos aplicado hacia la transformada inversa, dice, bueno, aquí sale un e a la menos 2t, este menos 2 ya venía, recuerden que que sumé y resté 2, este 2 se salió, bueno, ese es el que viene por acá. La traslación aplica aquí con la función exponencial elevada a la e a la menos 2t y aquí también, función exponencial elevada a la menos 2t. Y aquí hago la transformada de la Laplace inversa de la función ya normalita, ¿sí? Esta que está acá y aquí esta que está acá, o sea, esta era mi u y esta era mi b. Y bueno, aquí estas ya las conocemos. Esto es esto es un coseno y esto es un seno. Entonces simplemente reemplazamos. El primero es coseno de raíz de 2 sobre t y el segundo, como tiene un 1, o sea, si aquí dijera raíz de 2 sería perfecto, pero tiene un 1, entonces nos toca dividir por raíz de 2. Entonces seno de raíz de 2 sobre t sobre raíz de 2. Y bueno, aquí creo que lo único que hice fue como simplificar este con este para que me quedara un raíz de 2 y tomar un factor común e a la menos 2t como para que sea más bonito y entonces así una respuesta así bien pulida, bien organizadita, sería e a la menos 2t que multiplica al coseno de raíz de 2 por t menos raíz de 2 por el seno de raíz de 2 por t. Fíjense que no se parecía, es decir, ¿de dónde arrancamos? Arrancamos de arriba s, que es una función lineal, y abajo una función cuadrática. De hecho, casi que ustedes ya pueden, si aplican este truco siempre, o sea, así aquí abajo no sea una suma de cuadrados, siempre podemos aplicar este truco de completar el cuadrado y hacer el corrimiento. Entonces, cada vez que tenga una función lineal con una función cuadrática abajo, eso va con un seno y un coseno. Si lo que está abajo es justamente una suma de cuadrados, pues no lleva ninguna función exponencial. Pero si es una función cuadrática, así como más general, pues al completar los cuadrados siempre les va a dar una traslación. Entonces aquí va a aparecer una función exponencial. Entonces este ejemplo que hice acá, la misma idea funciona con lo que se quieran inventar, no sé, digamos 3s más 1 y abajo un polinomio cuadrático, qué sé yo, s cuadrado más 5s más 3. Entonces también eso tiene que dar una función tipo exponencial de alguna cosa por coseno de alguna cosa más seno de alguna cosa. ¿Sí? Entonces hay que completar los cuadrados para ver quién es el A, cómo se da el desplazamiento, pero fíjense que estas constantes, por ejemplo, este 3 no me incomoda, este 3 cuando yo parto aquí las fracciones, el 3 va a salir. Entonces ahí no incomoda mucho. Y si de pronto tengo menos, ¿cierto? Entonces a lo mejor al completar los cuadrados nos va a quedar s menos a cuadrado más, bueno, aquí no voy a poner a, voy a poner b, más algo al cuadrado. Y entonces s menos pues está indicando es un coseno hiperbólico y un seno hiperbólico. Entonces, pero la técnica, digamos, la parte algebraica es exactamente la misma. ¿Sí? A medida que ustedes vayan haciendo ejercicios, van a ir identificando cuando la función es de cierto tipo, uno ya más o menos espera algún tipo de respuesta. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejemplo. Fíjense que este ya no es como el anterior. En el anterior tenía una función lineal en el numerador y una función cuadrática en el denominador. Aquí tengo una función cuadrática arriba y una función de grado 4 abajo. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, bueno, tengo s más 1 al cuadrado y abajo s más 2 a la 4. Entonces necesitamos manipular algebraicamente esa expresión. Entonces mi idea es la siguiente. Como abajo dice S más 2, entonces voy a intentar que arriba también esté S más 2. Entonces, ¿qué hago? Pues sumo 2 y resto 2, ¿sí? Truco más antiguo de la matemática. Sumar y quitar al tiempo para no desequilibrar. Bueno, y aquí me quedaría S más 2, ¿cierto? Que es este que está acá. Y menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó acá. Nos quedó S más 2, ¿cierto? Que hay S más 2 menos 1 y abajo S más 2 a la 4. Entonces yo dije, bueno, vamos a pensar esto como una función más sencilla. Entonces una función sencilla sería algo como S menos 1 al cuadrado sobre S a la 4. Claro, cambiando la S por S más 2, o sea, evaluando esta función que está más sencilla en S más 2, justamente me da esto. Entonces aplicamos, digamos, el primer teorema de traslación, pues, con la inversa.
Y entonces, como aquí hice c más 2, aquí sacamos una exponencial con menos 2t. Y hacemos la transformada de Laplace inversa de esta que está aquí. Esta que está aquí es más sencillita. Fíjense que ya el denominador no incomoda tanto. Arriba puedo desarrollar mi cuadrado, que era ese cuadrado menos 2s más 1. Reparto los denominadores y abro la integral de manera lineal. Entonces fíjense que aquí me queda ese cuadrado sobre ese la 4, entonces me queda 1 sobre ese cuadrado. Aquí sale un menos 2 s sobre ese cuadrado, entonces el menos 2 lo dejamos aquí afuera y s sobre ese a la 4 se convierte en 1 sobre ese al cubo. Y el último es 1 sobre ese a la 4, que es este que está acá. Ya ninguno de ellos nos da problema, todos ellos son polinomios. 1 sobre ese cuadrado es t sobre 1 factorial, 1 sobre ese al cubo es t cuadrado sobre 2 factorial y 1 sobre ese a la 4 es t al cubo sobre 3 factorial. Y bueno, las constantes, ¿no? Aquí sale un menos 2, entonces aquí sale un menos 2. Aquí ya simplemente simplificamos, 1 factorial es 1, 3 factorial es 6 y me queda e a la menos 2t, que viene del desplazamiento que yo hice para simplificar mi expresión, y mi polinomio t menos t cuadrado más un sexto de t al cubo. Entonces, ahí estuvo bastante sencillo. Entonces siempre la idea es, si tenemos potencias, digamos no de s, sino de una función lineal, hay que hacer un desplazamiento y lo que no esté en términos de ese desplazamiento, por ejemplo aquí estaba haciendo el desplazamiento a s más 2 y arriba no estaba s más 2, entonces pues digamos, fuerzo un poco que tenga ese tipo de escritura. Y fíjense que fue algo simple, sumar y restar 2. Bueno, vamos a este otro ejemplo, transformar la Laplace inversa de e a la menos s sobre s por s más 1. Entonces aquí vuelve y juega. Necesitamos usar fracciones parciales. Siempre que en el denominador tengan polinomios, la mejor recomendación es factorice y utilice fracciones parciales, ¿sí? Fíjense que esta función exponencial pues no incomoda mucho porque al fin y al cabo ella lo que hace es una traslación, ¿sí? Vamos a devolvernos un poquito aquí a las propiedades. Acá, el que viene del segundo teorema de traslación. Si yo tengo una función exponencial que está multiplicando, eso en última se transforma en una función de Heaviside. O sea que me interesa es más identificar el resto, ¿sí? O sea, no lo que está con la parte exponencial, sino el resto. Entonces volvamos acá. Entonces 1 sobre s más 1 se descompone como fracciones parciales así. Resolviendo ahí el método, pues el a es 1 y el b es menos 1. O sea que simplemente pues este cociente se descompone como e a la menos s sobre s, que es, digamos, habrá que multiplicar aquí todo por e a la menos s, ¿no? Entonces e a la menos s, e a la menos s, entonces me queda e a la menos s, e a la menos s. Entonces por eso decía que no, no me estorbaba mucho. Entonces bueno, aquí me queda e a la menos s sobre s menos la transformada de Laplace de e a la menos s sobre s más 1. Bueno, lo que dice acá, lo mismo que dice acá. Entonces, bueno, segundo teorema de traslación. Esto se transforma en una función de Heaviside y aquí tengo que calcular la transformada de Laplace de 1 sobre s, pero la evalúo en la traslación t menos 1. ¿Sí? Entonces es lo que dice la propiedad. Aquí lo mismo, esto se traduce en una función de Heaviside, calculo la transformada inversa de 1 sobre s más 1, pero la tengo que evaluar en t menos 1. ¿Sí? Bueno, esta es sencilla, esta es la función 1. Y la función 1 evaluada en t-1, pues es 1. O sea, la función constante 1. Entonces aquí no se afecta mucho esto, porque esto es la función constante 1. Este de acá, claro, tendría que calcularlo, pero aquí puedo pensar otra vez en una traslación. O sea, esto es la traslación de la traslación. Porque esta función que está acá, ¿cierto? Es la función 1 sobre s trasladada a s más 1. Entonces, si yo utilizo el primer teorema de traslación para este, sería hacer la transformada de 1 sobre s, que es 1, ¿cierto? Pero la evalúo en t menos 1, ¿sí? Bueno, pero perdón, bueno, saca un e a la t, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, voy a escribirlo aquí aparte. O sea, si yo quisiera hacer solo la transformada inversa de u a la s más 1, esto es e a la menos t
por la transformada de U. Solo que la transformada de U es 1 sobre S, o sea, esto sería E a la menos T por la transformada de 1 sobre S, que es 1, o sea que esta transformada me dio, o sea, esta que está aquí solita me da E a la menos T. Pero yo tengo que evaluarla en T menos 1, por eso es que esto está en verde, ¿no? O sea, apenas estoy resolviendo esta parte, cuando la resuelva, no la evalúo en T, sino que la evalúo en T menos 1. Entonces aquí tengo esta que tengo que resolver solita, cuando la resuelva la tengo que evaluar en T menos 1. Ah, eso es lo que tengo escrito acá. Entonces, esta aquí es la transformada inversa en 1 sobre S, pero ahora la tengo que evaluar en T menos 1, tanto acá como acá, ¿no? Porque la transformada es E a la menos T. Entonces tengo que cambiar T por T menos 1, que es este verde que está acá. Esto aquí es la función constante 1. Bueno, esto aquí también debería estar en verde, pero esta es la función constante 1. Entonces, pues aquí no se afecta mucho, pero aquí sí se está afectando. Entonces, conclusión. ¿Qué me quedó? Bueno, por aquí me quedó la función de Heaviside, ¿cierto? Menos la función de Heaviside que multiplica a este resultado, que es la función e a la t menos 1 por, y aquí me queda la función 1. Entonces simplemente me queda función de Heaviside en t menos 1 menos función de Heaviside en t menos 1 por e a la menos t menos 1. Y bueno, aquí si factorizamos la función de Heaviside, pues me queda 1 menos e a la menos t menos 1. Entonces, ojo porque hubo una doble traslación, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, primero yo hice este cambio. Entonces, por el segundo teorema de traslación me aparece tanto la función de Heaviside como la transformada inversa de esta, pero no la evalúo en t, sino que la evalúo en t menos 1. ¿Sí? Entonces, voy a volver aquí a la propiedad, ¿sí? O sea, la propiedad es, si yo tengo una transformada inversa, perdón, una función exponencial por una función que estoy intentando reversar, entonces eso me da, cuando ya reverso esta función, pero no la evalúo en t, sino que la evalúo en t menos c. Y este se convierte aquí en multiplicar por la función de Heaviside. Entonces las dos funciones, tanto la de Heaviside como la de la Laplace inversa, van trasladadas. Entonces eso es lo que estoy intentando representar acá. Quitar este implica poner la función de Heaviside trasladada y resolver esta, pero cuando la resuelva tengo que trasladarla. Ahora, resolver esta, ¿cierto? El u a la s menos 1 es la función exponencial por la transformada de 1 sobre s. Pero la transformada de 1 sobre s es 1. Entonces, toda esta parte que está acá es e a la menos t. Ah, de hecho, creo que nosotros tenemos una fórmula para eso. Ah, sí, de hecho, si usamos esta, no necesito usar la traslación, simplemente el resultado es este, sino que aquí usé la traslación para hacerlo con 1 sobre s. Pero bueno, tenemos una fórmula ya para no evitar, para evitarnos un poquito ese manejo. Entonces, bueno, entonces resumamos. Aquí más bien, cuando yo hago transformada inversa de 1 sobre s más 1 evaluado en un t normalito, eso es e a la menos t. Pero yo no estoy evaluando en t, sino que tengo que evaluar en t menos 1. Entonces me queda e a la t menos 1. Y ya podemos olvidar esto que está aquí. De pronto genera un poquito de confusión. Entonces, porque estaba usando dos veces, o sea, estaba usando los dos teoremas de traslación. Bueno, esta formulita me evitó usar el segundo. Y bueno, pues ya simplemente aquí factoricé este y ya obtuve la respuesta. Aquí ya está la respuesta, ¿sí? Simplemente manía mía, siempre factorizo, trato de ver cómo lo organizo para que sea más bonito, pero esta ya es la respuesta. Bueno, entonces fíjense que ahí hicimos 8 ejemplos de transformadas inversas y utilizamos tanto las que están aquí como las propiedades. Bueno, quizás no usé estas últimas 3 propiedades, entonces tal vez nos toque hacer otro poquito de ejemplos, pero los vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, vamos a hablar de algo que se conoce como el teorema de convolución. Entonces vamos a incluir una nueva operación, digamos, en nuestro manejo de funciones. Ustedes vienen trabajando con las funciones desde que ingresan a la universidad. Uno empieza en cálculo 1, entonces dice, bueno, estas son las funciones, las gráficas son así, si es trigonométrica, si es polinómica, si es exponencial. Luego aprendemos a calcular el límite, luego verificamos cuáles son continuas y calculamos para algunas las discontinuidades, luego aprendemos a derivarlas, luego aprendemos a integrarlas. Bueno,
Ahora vamos a aprender a hacer una operación nueva que se llama la convolución. Entonces, ¿cuál es la idea de la convolución? Si yo tengo dos funciones continuas a trozos en el intervalo 0 más infinito, recuerden que esto lo que quiere decir es que cada vez que yo hago, o sea, observo mis funciones o mi función entre 0 y b cualquier número, digamos entre 0 y 1.000.000, en ese pedazo la función tiene un número finito de discontinuidades y son de salto. O sea, no pueden ser tipo asíntotas. Si ya no miro entre 0 y 1.000.000, sino entre 0 y 100.000.000.000, pues ahí tiene que haber una cantidad finita de discontinuidades, todas de salto. Claro, si yo miro ya hasta infinito, pueden haber infinitas discontinuidades, porque supongamos que las discontinuidades son siempre en los números enteros. Entonces, claro, van a haber infinitas, pero ellas de alguna forma son como discretas, o sea, no se acumulan entre sí. Esa es como la idea de, digamos, a fondo de lo que significa ser continua a trozos en el intervalo cero infinito. Pero bueno, si la función es continua a trozos allí, entonces vamos a hacer una especie de multiplicación. Eso es como cuando uno está en álgebra lineal y uno le dicen, vea, usted los vectores los puede multiplicar, hace un producto punto, entonces la multiplicación le da un número, eso es una forma muy particular de multiplicarlas. O si estamos en R3 se pueden multiplicar, pero algo que se llama producto cruz. Entonces ya el producto cruz de dos vectores no da un número, sino que da otro vector. Entonces simplemente son operaciones que se definen, digamos, dentro de la teoría. Y pues no es lo mismo hacer un producto punto o un producto interno que un producto cruz, ¿sí? Pues uno da un número, otro da un vector, pero cada uno tiene sus fórmulas. Bueno, esto es una especie de multiplicación, pero no es la multiplicación tradicional, sino que para obtener, esto se define así más bien, la convolución, esto se lee la convolución de f y g, es hacer la integral, vamos a ponerlo aquí bien grande, la integral desde 0 hasta t de la primera función evaluada en la variable r, y la segunda función va evaluada en t menos r. Integramos respecto a la variable r. Entonces, ojo porque si yo integro esto respecto a la variable r, luego cuando evalúe en t y bueno, reste la evaluación en 0, eso queda dependiendo de t. Si la r desaparece. ¿Sí? Entonces, supongamos que todo esto me dio seno de r. Entonces, ¿cuál es la integral de seno de r? Menos coseno de r. Entonces, yo evalúo entre 0 y t. Entonces, al evaluar en t, me queda menos coseno de t más coseno de 0. Entonces, fíjense que desapareció la r. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí cada t, o sea, digamos, t es la variable de esta función, pero dentro de esta parte derecha es como si fuera una constante para la integral. Aquí estamos variando r y solo lo varío en el intervalo 0t. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces ese resultado se llama la convolución. Y bueno, ahora vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Vamos a ver algunas propiedades y un teorema que se llama el teorema de la convolución. Por eso aquí le puse teorema de la convolución. Y ese teorema de la convolución nos sirve para hacer transformadas inversas de multiplicaciones de funciones. Entonces, bueno, pero ya vamos para allá. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo, así pues, como si no complicarnos mucho. Vamos a hacer la convolución entre la función exponencial y la función seno. Entonces la definición que dice, bueno, haga la integral de 0 hasta t de la primera función, pero en una variable r, y multiplicamos, esta es una multiplicación normalita, el seno, pero lo evaluamos en t menos r. Claro, aquí t es una constante dentro de la integral, y aquí estamos variando es r, o sea, integramos respecto a r. Bueno, esta integral, pues no la voy a hacer porque este no es un curso de aprendamos a integrar, pero pues esta integral, perdón, ya resolviendo y evaluándola, da un medio de menos seno de t menos coseno de t más e a la t. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí ya no aparece r, es una función que depende de la variable t, como uno esperaría, ¿no? Esta es la función depende de t, esta función depende de t, hago la convolución, pues me da otra función dependiendo de la variable t. Claro, aquí está la gran incógnita, ¿y cómo se hizo la integral? Pero bueno, aquí no es complicado, aquí hay que usar identidades trigonométricas, hay que decir, bueno, esto es seno de t por coseno de menos r más coseno de t, seno de menos r, y todo lo que tenga t se puede sacar de la integral. ¿Por qué se puede sacar de la integral? Porque la integral es respecto a la variable r. Y ya lo que queda, pues queda una exponencial por coseno de r y una exponencial por seno de r. Recuerden que hay que usar 2 veces integración por partes, lo que creo que
Algunos, pues, les dije que algunos profesores lo llamaban integrales fantasma y pues se pueden resolver. ¿Sabes? Pero digamos, este no es un curso de técnicas de integración, entonces pues asumiendo que sabemos integrar, pues simplemente integramos y evaluamos. Bueno, vamos a hacer algo más interesante. Por ejemplo, si tomo la función de Heaviside haciendo el salto en 1 y hago convolución con la recta t, o sea, con la identidad. Entonces, ¿qué obtengo? Entonces, bueno, esto sería la integral de 0 hasta t de la función, de la primera función evaluada pero en r. O sea, que esto es h de r menos 1. Y la segunda función, que es t, la evaluamos en t menos r. Entonces, eso es lo que dice la definición. E integramos respecto a r. Entonces, ojo porque aquí es bien interesante. Vamos a tratar de observar esto geométricamente, a ver cómo nos va. A ver, ¿cómo lo dejo? ¿En qué tamaño? Creo que ahí se debe ver bien. Entonces, bueno, esta es la integral que queremos resolver para cada t fijo. O sea, fijamos t, hacemos la integral. Cambiamos el t, otra integral. Cambiamos la t por 0,5, otra integral. La t por 10, otra integral. O sea, aquí es una integral por cada t, básicamente lo que está diciendo acá. Y la integral, solamente integro desde 0 hasta t y lo integro respecto a una variable r. Entonces, bueno, lo primero que va a hacer es grafiquemos las dos funciones. La función de Heaviside con salto en 1 es la función que viene valiendo 0 hasta 1 y ahí salta 1 y luego vale 1. Esa función ya la conocemos. ¿Sí? Viene 0 hasta 1 y luego en 1 salta. Y la función t menos r, pues es una recta. Aquí, bueno, aquí voy a ponerle, no le puse nombres a los ejes, pero este sería mi eje R, ¿no? Porque recuerden que como estamos integrando respecto a R, pues yo quiero observar esto como su comportamiento, su variación, pensando en R como la variable. Entonces, pensando en R como la variable, como aquí dice menos R, pues es una recta con pendiente menos 1. ¿Y en dónde corta los ejes? Bueno, lo corta, el eje horizontal lo corta en T, ¿sí? Porque aquí T menos T te da 0. Y lo corta verticalmente en T también, pues por la misma razón, T menos T. No, para que esto de 0, R vale T. Entonces, listo, ahí cortan estos dos puntos. Claro, si yo cambio T, entonces vamos a cambiar T un momentico. Entonces, supongamos que este T ya no vale, ahí está como si fuera un medio. Entonces, digamos que ya no vale un medio, sino que T está más por aquí, como si fuera un 2. Está por aquí, no sé. Entonces, claro, este T también tengo que cambiarlo, ¿no? Cambia aquí a 2. Entonces, esta recta se mueve, uy, cómo me quedó descuadrado. Bueno, se mueve acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde esté T, la recta va cambiando, ¿sí? Esa es como la moraleja. O sea, la recta T menos T va cambiando dependiendo del valor que yo le dé a T. Entonces ahí, digamos, para los T entre 0 y 1 es así, para los T mayores que 1, bueno, entonces es una recta dependiente menos 1, ya se está moviendo paralelamente dependiendo del valor que yo le esté dando a T. Entonces, vamos a multiplicar, como yo tengo que integrar esto, vamos a multiplicar las dos funciones, a ver qué nos da. Solo que esta multiplicación tiene dos posibilidades. Si el t está entre 0 y 1, o sea, como lo tengo dibujado acá, ¿cierto? Entonces, pues la función, y además yo solamente quiero analizar en el intervalo 0t, o sea, la integral la tengo que hacer en el intervalo 0t. Entonces, básicamente, todo lo que esté aquí para allá no me interesa. Entonces, multiplique la función naranja y la función verde, pero solamente en este pedazo. Entonces, la función verde vale 0 y la función naranja vale t menos 0, pero la multiplicación da 0. Entonces, lo que obtengo es esta línea morada. O sea, la línea morada es la multiplicación de, o sea, este resultado, ¿sí? La multiplicación de estas dos funciones, pero cuando el t está entre 0 y 1, porque digamos ahí entre 0 y 1, pues solamente voy a analizar en el intervalo 0t, entonces la función verde que vale 0, pues anula a la función naranja. Pero muy diferente si el t está por acá más grande que 1, porque si él está más grande que 1, entonces cuando yo multiplique estas dos, o sea, voy a multiplicar la naranja con la verde. Entonces yo miro, antes de 1, pues la multiplicación da 0, o sea que la función viene aquí, 0, 0, 0, 0 hasta 1. Y luego de 1 hasta t, la función verde vale 1. Entonces, 1 por lo naranja, pues da lo naranja. Entonces, simplemente me queda este pedacito. Entonces, fíjense que tenemos dos panoramas.
Cuando el t es menor o igual a 1, me va quedando 0. Siempre 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Dependiendo de donde esté t. Pero si el t es más grande que 1, entonces la multiplicación, todavía no integrada, ¿no? La multiplicación da hasta el 1, 0 y luego da esta recta. Esta es la recta, claro, pues por supuesto que es la recta t menos r, ¿no? Vamos a ponerla aquí en color moradito. Es la recta, perdón, t menos r. ¿Y qué pasa después de t? Bueno, también sigue siendo t menos r, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo voy a integrar solamente en el intervalo 0t. Entonces, cuando yo esté en esta parte, yo integro, entonces vamos a integrar de 0 a t esta función morada. Entonces, pues el resultado da 0 porque es la función nula. Entonces, mientras yo esté en números menores a 1, esa integral va a dar 0. Mientras que si yo estoy acá un poquito a la derecha de 1, pues la integral, pues aquí la integral sigue dando 0 porque es la función nula, pero aquí la integral me va a dar esta área. ¿Sí? Y esta área, pues la podemos calcular supremamente fácil. Es simplemente, ¿cómo la calculamos? Bueno, esto puede ser como base por altura sobre 2. Esto al fin y al cabo es un triángulo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la base. Coloquémosle el azul clarito, eso. Entonces aquí, bueno, esto está estorbando. Entonces, por aquí, démoslo por acá. Entonces esta base es, ahí se ve clarísimo, t menos 1. ¿Sí? Y como esta es una recta que tiene pendiente 1, esto aquí es un ángulo de 45 grados, o sea que este triángulo es equilátero, o sea, perdón, es isósceles. Lo que mide acá es lo mismo que mide acá. O sea que esto aquí también mide t menos 1. Entonces, ¿cuál es el área azul? Pues esto es geometría de quinto de primaria, base por altura sobre 2. Entonces me queda t menos 1 por t menos 1 sobre 2. Entonces ahí tenemos, ya calculamos el área. Entonces, ¿cómo quedó, digamos, cómo quedó ya la integral? Entonces la integral quedó, si estoy entre 0 y 1, siempre la integral va a dar 0. Cuando esté más grande que 1, pues claro, básicamente estoy integrando t menos r y evaluando entre 1 y t nos da esto, pero esto es exactamente t menos 1 al cuadrado sobre 2. Ahí les dejo la tarea para que hagan la cuenta, o la pueden hacer mentalmente, ¿sí? Primero al cuadrado menos 2 veces el primo por el segundo, más segundo al cuadrado, dividimos entre 2, listo, ahí les dio. Claro, ¿por qué aquí no usé los triángulos? Pues porque al fin y al cabo estoy integrando t menos r, entonces yo hago la integral. Solo que aquí hice la integral sin hacer la integral. Ya sé que la integral me está marcando el área, entonces yo medí el área como el área de un triángulo. Entonces, el que lo quiera hacer así, perfecto. El que lo quiera hacer así, perfecto, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el resultado de la convolución? De la función de Heaviside con salto en 1 y la función lineal t. Bueno, es la función nula hasta t. De hecho, la podemos graficar. Vamos a graficarla a ver cómo queda esa función. Vamos a hacer aquí una gráfica, por acá, sí, tarará. Listo. Entonces la función, démosle verde oscuro. Entonces, hasta el número 1, entonces aquí hasta 1, por acá digamos que por aquí está 1, entonces hasta 1 es la función nula, o sea que ya viene aquí bien aplastada, o sea, es un segmento, o sea, es constante 0. Vamos a hacerlo un poco más grueso para que se note más. Entonces aquí viene 0. Y después de 0, ella se eleva como una parábola. Pues justamente como la parábola que está ahí. Entonces, sería algo como así. Pues, más o menos. Entonces, esto que está aquí en verde sería la función de Heaviside de t menos 1 convolución con la función t. Entonces, fíjense que lo único que hicimos fue aplicar la definición, solo que quería que aprovecháramos y, digamos, necesitamos aprender a manejar estas funciones de salto
porque para el manejo de señales se usan mucho las funciones de salto, entonces hay que aprender a dominarlas. Bueno, entonces ahí hice un par de ejemplos, ¿sí? Creo que ahora más adelante hago otro par, pero por ahora dejemos así. Entonces, bueno, ¿qué propiedades tiene la convolución? Bueno, la convolución de hecho es una operación bastante bonita. Es conmutativa y eso es interesante porque a veces cuando yo voy a hacer la integral, este factor de aquí incomoda un poco, entonces yo puedo de pronto intercambiar f y g de posición. Entonces, claro, aquí me quedaría g de r por f de t menos r, ¿sí? Entonces, cuando ustedes si van a resolver la convolución usando la definición, pues pueden escoger cuál va solito y cuál va evaluado en t menos r, porque es conmutativa, la operación es conmutativa. Hacer f convolución g da lo mismo que g convolución f. Bueno, es asociativa, es decir, si voy a hacer la convolución de 3, yo puedo decir, bueno, vamos a agrupemos las dos últimas y a ese resultado hacemos convolución con la primera, o agrupemos las dos primeras y a ese resultado le hacemos convolución con la última. O sea, aquí la forma como usted agrupe, porque la operación es binaria, usted solamente puede hacer convolución de 2. Si tiene 3, pues tiene que hacer primero convolución de 2 y lo que le dé, pues convolución con la otra tercera. Entonces, aquí lo puede hacer usted agrupando como quiera. Y si usted, digamos, utiliza estas dos, entonces en el caso de hacer convolución de 3 funciones, pues usted hace primero dos, las que quiera en cualquier orden, y luego el resultado con la tercera en cualquier orden. O sea, estas dos propiedades son de las propiedades más deseadas en las operaciones de matemáticas, porque si yo no puedo conmutar, me toca tener un cuidado infinito con las operaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan de álgebra lineal, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si yo tengo A por B por A por B, esto no es lo mismo que A cuadrado por B cuadrado, porque esto sería AA bebé, yo no puedo cambiar el orden sí afecta al resultado. Entonces es muy tedioso hacer operaciones cuando la operación no es conmutativa. Y si no es asociativa, bueno, eso ni se diga. Pero bueno, buena noticia para todos, para que durmamos tranquilos, la convolución se comporta bastante bonito. ¿Cómo se comporta respecto a la suma de funciones? Bueno, se comporta de manera distributiva, que también es bueno. Es decir, si quiero hacer la convolución de f con la suma de dos funciones, pues hago la convolución con cada uno y luego suma. Y si hay escalares de por medio, pues también los escalares salen. Entonces, tiene una propiedad distributiva respecto a la suma y producto por escalar de funciones. Entonces, punto ahí a favor también de la convolución. Si quiero derivar una convolución, eso equivale a derivar solo una de las funciones y hacer convolución con la otra. ¿A cuál le tomo la derivada? A la que usted quiera, a la primera o a la segunda, porque al fin y al cabo como es conmutativa, no importa. Entonces, esta regla va a ser bonita, va a ser bien interesante. Y este que es el que nos interesa, el que se llama teorema de convolución. Si yo aplico la transformada de Laplace a la convolución de dos funciones, eso se me transforma en una multiplicación ordinaria. Es decir, hacemos la transformada de Laplace de cada una de las funciones a las que le iba a hacer la convolución y ya no tengo que hacer convolución, solamente multiplico. Entonces, y esto es muy, muy interesante. O sea, cómo se comporta la transformada de Laplace ahora con la convolución. Ojo, no vayan ustedes a decir, es que cuando tengo la transformada de Laplace de f por g, entonces la transformada de Laplace de f multiplicada por la transformada de Laplace de g. Eso es falso. De hecho, esta propiedad nunca la he mencionado porque no es cierta, ¿sí? Sí es cierta cuando tengo convolución en el lado izquierdo, o sea, antes de aplicar la transformada de Laplace. Bueno, pero más importante, bueno, más importante, no, igual de importante es este resultado como su resultado para inversa. Porque lo que está diciendo es que si va a hacer la transformada inversa de una multiplicación ordinaria, pues lo que puedo hacer es transformar de Laplace de cada uno de los factores y luego hacer la convolución entre ellos. O sea, esto es una maravilla porque, claro, si yo tengo va a ser transformada de Laplace y es un producto de funciones, pues me toca empezar a transformar algebraicamente hasta que llegue a alguna de las que conocemos. Por eso usábamos las fracciones parciales, ¿sí? O sea, cuando tenía 1 sobre s por s más 1, esto básicamente es la multiplicación de 1 sobre s con 1 sobre s más 1, entonces por eso era que usábamos
fracciones parciales, porque yo necesito transformar eso en sumas. O sea, los productos no teníamos nada. Ahora sí, ahora tenemos una regla para las transformadas inversas que me dicen, bueno, productos ordinarios se transforman en convoluciones. Es decir, el precio que tenemos que pagar es resolver una integral. Bueno, ahí ya pues cada quien ve cómo lo quiere usar. Entonces, bueno, esas son, digamos, las propiedades de la convolución. Entonces, vamos a chequear aquí algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a hacer la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado, todo elevado al cuadrado. Tú no puedes decir, bueno, wow, no sabría, si no utilizo el teorema de convolución, no sabría cómo resolverlo. Porque si yo resuelvo esto, pues al final, bueno, podría ser, no, pero, bueno, sí, fracciones parciales. Pero bueno, fracciones parciales creo que tampoco ayuda, no sabría cómo hacerlo. Bueno, pero claramente esto es 1 sobre s cuadrado más a cuadrado multiplicado por el mismo, ¿no? Entonces simplemente lo que me dice el teorema de convolución es que haga la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado y haga la convolución entre esas dos funciones. A ver qué nos da. Vamos a ver qué tan difícil es este camino. Bueno, la transformada de Laplace de esta función es seno de at sobre a. Y bueno, esta es la misma, entonces me queda seno de at sobre a. Entonces ahora tengo que hacer la convolución de estas dos funciones. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, como la convolución se comporta bien con los escalares, entonces vamos a sacar este a como 1 sobre a cuadrado para que no nos estorbe tanto. Y solamente pues queremos hacer la convolución del seno de at con el seno de at. O sea, básicamente tengo que hacer la integral de 0 a t de seno de at por el seno de, bueno, aquí en realidad quedaría, no, sí, claro, es la función evaluada en t menos r, o sea, me queda a, pero en vez de t, coloco t menos r, por me queda esto así. Bueno, y aquí es donde donde hay que empezar a usar nuestras habilidades para integrar. Esto se soluciona muy bien con una entidad trigonométrica. Al fin y al cabo, pues también estoy intentando convertir productos en sumas, solo que no estoy usando fracciones parciales, sino que estoy utilizando aquí identidades trigonométricas. Bueno, la entidad trigonométrica que voy a usar es la siguiente. El seno de A por el seno de B es igual a 1/2 del coseno de la diferencia menos el coseno de la suma de los ángulos o de los argumentos. Entonces simplemente pues aplicamos esa identidad trigonométrica y eso se me transforma en, entonces bueno, el 1/2 pues podemos sacarlo acá, entonces me queda 1 sobre 2 a cuadrado. Me quedaría el coseno de la diferencia de los argumentos, o sea, me quedaría a menos r restándole a t, y bueno, aquí el restando con este menos, aquí quedaría más, pero me queda más a r. Y tengo que restar por el coseno de la suma, o sea, tengo que hacer AR sumándole a T menos AR. Entonces, fíjense que aquí se van a cancelar los AR. Entonces, transformé esta integral, que era un producto de senos, se transforma en una integral de suma de cosenos. Entonces, creo que ustedes ya vieron que esto va por buen camino. Entonces, bueno, aquí simplemente, se me borró. Aquí simplemente pues AR más AR da 2AR y estoy restando a T. Y aquí AR y AR se cancela. Eso es bueno porque todo lo que depende de T lo puedo sacar de la integral. Recuerden, o sea, la integral es en la variable R. Entonces, si algo dice, está solamente en términos de T, pues sale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha quedado acá? Entonces, aquí me queda coseno de AR menos AT más coseno de AT en dr. Entonces, claro, como esto sale, pues me queda un 1 y la integral de 1 es r. Ese es este que está acá, ¿no? Aquí está el r y ahí ya saqué el coseno de AT. Y la integral de coseno, pues es seno. Y simplemente aquí ajusto, toca hacer u igual a esto que está aquí, calculamos el de u, básicamente solo falta dividir por 2a. Entonces, aquí ya resolví la integral y ahora integramos entre 0 y t. Simplemente reemplazamos la r por t, reemplazamos la r por 0, restamos. Ya aquí es solamente un manejo algebraico. Entonces aquí reemplacé la r por t, entonces se reemplazó acá, se reemplazó aquí, menos reemplazar por 0. Reemplazar por 0, entonces sí, aquí tal vez decía AR menos AT. Entonces reemplazo la R por 0, me queda seno de AT.
Y aquí como era R por el coseno, entonces cuando reemplazo la R por 0, pues me da simplemente 0. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Hay que solamente simplificar. Bueno, 1 sobre 2a cuadrado está por aquí, seno de at sobre 2a. Ah, claro, es que este con este, recuerden que el seno es una función impar, o sea, seno de menos x es lo mismo que menos seno de x, o sea que este menos, con este menos queda más, entonces queda seno de at dos veces y como estoy dividiendo entre 2a, pues se cancelan unos 2 ahí, entonces solamente queda seno de at sobre a. Y menos t coseno de at, y bueno, aquí 0 pues da 0. Entonces me quedó esto que está acá, ahí ya acabamos, pero si lo queremos escribir bonito, pues sería seno de at menos como un denominador, estoy poniendo como un denominador a 2a cubo, creo que me está faltando un 2 acá entonces. Bueno, creo que aquí falta un 2. Sí, definitivamente falta un 2 ahí, simplemente lo ponemos. Vale. Igual la respuesta, pues aquí ya terminamos. Bueno, no era tan fácil, ¿no? Calcular, transformar la plaza inversa de esto. O sea, definitivamente fracciones parciales no hubiera funcionado. Ahí tenemos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Este sí podría hacerse con fracciones parciales, pero vamos a utilizar la convolución. Entonces, transformada la plaza inversa de 1 sobre s al cubo por s menos 1. Entonces, pues, como es una multiplicación, pues hacemos transformada la plaza de 1 sobre s al cubo y transformada la plaza de 1 sobre s a la menos 1. El primero da t cuadrado sobre 2 factorial, que estoy dividiendo por una potencia de s. Y el segundo, tenemos la fórmula, ¿no? Recuerden, transformar la plaza inversa de 1 sobre s menos a es igual a e a la a por t. Entonces, en este caso, pues a vale 1. O si no, aplican el teorema de traslación y sale e a la t por la transformada de Laplace de 1 sobre s, evaluada en t menos 1, en t más 1 creo. Pero esto es la función constante 1, entonces pues ahí como que no nos afecta mucho. Bueno, entonces al final pues tenemos que hacer esa convolución, la convolución de t cuadrado medios, esto es un 2 en últimas, por y e a la t. Aquí voy a dejar, si voy a dejar ese orden, entonces sería integral de 0 a r de r cuadrado medios. Entonces recuerden que la primera función se evalúa en r, es f de r por g en t menos r, aquí es r, perdón. Entonces queda r cuadrado medios y aquí me queda e a la t menos r. Entonces aquí esto lo puedo escribir como e a la t por e a la menos r. ¿Por qué? Porque todo lo que depende de t puede salir. Puede salir porque la integral, aquí esté positivo. Porque la integral es en la variable r, no en la variable t. Entonces simplemente sale e a la t medios, r cuadrado e a la menos r. Aquí pues a esta integral hay que hacer integración por partes dos veces porque hay que ir reduciendo el grado de r cuadrado, pero bueno, aquí yo ya hice la integral. La integral da esto que está acá, evaluamos en t, evaluamos en 0, y bueno, ahí no los quiero aburrir con las cuentas. Da esto y simplificando y multiplicando, porque aquí me queda e a la menos t, y aquí queda e a la t. Entonces al multiplicarse dan 1, ¿no? Entonces, bueno, evaluando llegamos a esto. E a la t menos t cuadrado medios menos t menos 1. Claro, ustedes pueden decir, no, profe, aquí tal vez fracciones parciales hubiera funcionado mejor. Puede ser, ¿sí? Y luego pues, hay que resolver el problema de las fracciones parciales, que equivale a un sistema lineal. Como esto es de grado 4, sería un sistema lineal 4 por 4. Por eso es que aparecen 4 términos acá, ¿no? Entonces, pues si lo resuelven, ya luego es aplicar la transformada de la plaza inversa de 1 sobre s menos 1, ahí creo que va a salir esta, la de 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s, y bueno, una constante sobre s cuadrado, una constante sobre s, una constante sobre s cubo, bueno, y ahí por eso es que van apareciendo estas. Entonces, se puede resolver, pero bueno, aquí quería mostrarles que también se puede resolver usando la convolución, el teorema de convolución. Ya depende un poco de las habilidades de cada uno. Si se sienten más cómodos haciendo fracciones parciales, pues lo hacen, o si se sienten más cómodos integrando, pues usan la convolución. Bueno,
bonito ese ejemplo. Vamos a hacer más ejemplos. Transformada, vamos ahora no hacer transformadas inversas, sino transformadas de Laplace. Entonces, transformada de Laplace de la convolución entre e a la menos t y e a la t coseno de t. Entonces, lo que dice el teorema es que hago la transformada de Laplace en cada factor y ya no hago convolución, sino una multiplicación normalita. Entonces, bueno, el primero da 1 sobre s más 1 y el segundo, recuerden que este e a la t hace una traslación, o sea que solamente hago transformada de Laplace del coseno, pero lo evalúo en s menos 1, ¿sí? Primer teorema de traslación. Entonces, claro, la transformada de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1, pero no lo evalúo en s, sino que lo evalúo en s menos 1. Por eso me queda s menos 1 al cuadrado más 1. Y aquí ya es cuestión de simplificar, hacer álgebra y llegar a la respuesta. Entonces no es tan complicado. Bueno, ¿qué pasa si uno dice, no, profe, yo no me acuerdo del teorema, voy a hacer primero la convolución y luego la transformada de Laplace? Pues debería funcionar, vamos a ver si funciona. Hacemos primero la convolución, sería integral de 0 a t, esta primera función. Aquí cambié el orden, como yo puedo cambiar el orden, entonces vamos a poner esta aquí de primera y la otra de segunda. Entonces vamos a cambiar el orden porque me pareció que la integral puede ser más sencilla. Entonces simplemente queda e a la r coseno de r, que es esta que está acá, y esta la evalúo en t menos r. Entonces, bueno, menos y cambiamos la t por t menos r. Entonces, bueno, hay que resolver esta integral, pero recuerden que todo lo que hice t puede salir, entonces sale un e a la menos t, aquí menos por menos da más, entonces queda un e a la r, otro e a la r, entonces queda e a la 2r, y me queda integral de 0 a t de a a la 2r por el coseno de r. Y bueno, vuelve y juega, pues hay que usar integración por partes 2 veces, pero bueno, aquí la magia de haber preparado la clase antes, y entonces la integral da 1/5 por e a la 2r por el seno de r, 2 coseno de r, y evaluamos entre 0 y t. Entonces, pues evaluamos en t, entonces aquí me queda seno de t, aquí me queda coseno de t, que es lo que está acá. Cuando evalúo en 0, aquí me queda seno de 0, que es 0, y aquí me queda 2 coseno de 0, que es 1. O sea, solamente me queda restar 2, y con el 1/5, pues me queda menos 2/5. Y bueno, aquí ya multiplico y llego a este resultado. Este resultado se puede... bueno, no he terminado, apenas hice la convolución. Ahora vamos a hacer la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace es hacer la transformada de Laplace en cada sumando. Entonces, rápidamente sacamos aquí las constantes, entonces queda 1/5. Transformada de Laplace de a a la t por seno de t. Aquí sacamos el 2/5, transformada de Laplace de a a la t coseno de t. Aquí el menos 2/5 y la transformada de Laplace de a la menos t. Fíjense que todos tienen e, o sea que todos son traslaciones, entonces hay que aplicar primer teorema de traslación. Entonces aquí sería solo transformada de Laplace de seno, pero no evaluamos en s, sino en s menos 1. En el segundo sería transformada de Laplace del coseno, pero no evaluamos en s, sino en s menos 1. Y en el tercero, pues pueden aplicar teorema de traslación o pues tenemos una fórmula para la transformada de Laplace de las exponenciales. Pues aquí simplemente lo dejé indicado. Entonces, bueno, la transformada de Laplace del seno es 1 sobre s más 1, pero en vez de s ponemos s menos 1. La transformada de Laplace del coseno es s sobre s cuadrado más 1, pero en vez de s ponemos s menos 1. Y la transformada de Laplace de la parte exponencial, como es e a la menos t, es 1 sobre s más 1. Entonces, bueno, ahora sí, álgebra. Entonces hay que, como un denominador, aquí como un denominador sería 5, s cuadrado más 1, hasta aquí ya lo tiene, y aquí falta, aquí un s más 1. Entonces, como un denominador, multiplicamos, sumamos, operamos, este se cancela con este, por aquí se puede factorizar un 5, se cancela y llego a esto. Si ustedes comparan, esto es exactamente el mismo resultado. Claro, si no hubiera dado el mismo resultado, pues a lo mejor no lo hubiera puesto aquí de ejemplo. Me hubiera quedado revisando dónde cometí un error. Claro, se nota que si hago la convolución y luego la transformada de Laplace, pues tengo que hacer más operaciones, tengo que hacer más cuentas, porque es mucho más largo. Aquí yo solamente hice transformada de Laplace de cada uno de los factores y multipliqué.
Entonces, pues ya no es tan complicado. Aquí, bueno, me tocó hacer mucha cosa porque me tocó integrar y me tocó hacer bastantes cosas. Bueno, entonces tenemos el ejercicio 3 resuelto de dos formas. Pero, ¿y si cuando yo planteo la convolución, digo, uy, no, es que esa integral está muy difícil. No hagamos la integral. Hagamos la transformada de Laplace, pero de eso que está ahí, con integral y todo, sin hacer la integral. Porque tenemos también fórmulas para transformadas de Laplace de integrales. Entonces, claro que se puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, la convolución dio e a la menos t por esta integral. Pero no voy a hacer la integral. Vamos a tratar de aplicar transformada de Laplace y utilizamos la regla. Vamos a devolvernos aquí a las reglas. No la tengo en esta clase, pero ya la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Estamos acá. Busquemos aquí un momentico la clase anterior y chequeamos la propiedad para transformada de Laplace de integrales. Vea, transformada de Laplace de una integral sale la integral como 1 sobre s y hacemos la transformada de Laplace de la función sin integrar. Está perfecto, o sea, la integral se ve un poquito complicada porque tengo que usar partes dos veces, bueno. Entonces, no hay necesidad de hacer la integral porque la transformada de Laplace, bueno, digamos la integral se convierte aquí en este factor 1 sobre s y ya hago la transformada de Laplace sin necesidad de integrar. Entonces, volvamos a lo que estábamos intentando hacer. Entonces, bueno, mi convolución es e a la menos t por una integral. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución pues va a ser la transformada de Laplace de e a la menos t por una integral. Bueno, el teorema no dice nada de e por integrales. La integral está solita. Pero recuerden que cada exponencial es una traslación. Entonces, vamos a utilizar el primer teorema de traslación para eliminar la parte exponencial. ¿Qué dice el teorema de traslación? Dice, haga su integral normalita de la otra función, pero cuando ya haga la transformada de Laplace, no va a evaluar en S, sino que en este caso va a evaluar en S más 1. Entonces, listo, ya, solucioné la parte exponencial. Ahora, pues, tengo que encontrar esa transformada y tener el cuidado de que cuando calcule la transformada, tengo que cambiar la S por S más 1, ¿sí? Que es lo que dice acá. Entonces, vamos a concentrarnos en la transformada de la integral. Entonces, ahora sí usamos la propiedad. La propiedad dice, sale un 1 sobre S, sale 1 sobre S, y hago la transformada de Laplace de lo que está dentro. O sea, lo que está dentro es e a la 2t por coseno de t. Claro, aquí ya no es en R, porque ya desapareció la integral, entonces ya es en la variable t. Entonces tengo 1 sobre S transformada de Laplace y otra vez una exponencial. Ya sabemos que la exponencial es una traslación. O sea que básicamente esto es transformada de Laplace del coseno, pero evaluada en S menos 2. Y bueno, y el 1 sobre S, que es el que viene de la integral. Entonces me queda 1 sobre S y la transformada de Laplace del coseno, que es S sobre S cuadrado más 1, pues en vez de S colocamos S menos 2. Entonces ya resolví la transformada de Laplace de la integral, pero aquí me devuelvo, ¿no? Cuando usé este primer teorema de traslación, me dice, sí, haga la transformada de Laplace de la integral, pero no evalúe en S, sino en S más 1. Entonces ahora tengo que coger esta expresión y cambiamos la S por S más 1. Y pues ahí está. Cambiamos S por S más 1, este S por S más 1, este S dentro del cuadrado, este, lo cambiamos por S más 1, y ahí ya solamente tenemos que hacer operaciones y llegamos a la misma respuesta. Vean, chicos, transformada de Laplace de una convolución la hicimos de 3 formas diferentes. Aplicamos el teorema de convolución porque no lo sabíamos y lo aplicamos, un renglón. El que no estudió, uy, no, yo no me acuerdo cómo es que ese teorema, yo más bien voy a hacer la convolución y después hago la transformada, pues bueno, hay que trabajar todo esto. Y si de pronto alguien en el camino dijo, bueno, pero no puedo hacer la integral está muy difícil, pues tampoco hay necesidad de hacerla porque también podemos utilizar teoremas para quitar esa integral dentro de la función que vamos a calcular la transformada. Y en los 3 caminos llegamos a la misma respuesta. Todos los caminos van a Roma.
Bueno, perfecto, excelente porque utilizamos muchas propiedades, ¿no? Utilizamos teorema de convolución, teoremas de traslación, transformada de una integral. Wow, eso está chéverísimo. Bueno, y como les decía, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se resuelve una ecuación diferencial usando transformada de Laplace. Ya hemos hecho montones de ejemplos de transformadas inversas, con integrales, con exponenciales, con senos, con fracciones parciales. O sea, ya digamos que eso es el manejo algebraico, ¿sí? Recomendación, hagan muchos ejercicios, traten de memorizar las propiedades porque son importantísimas. No es lo mismo ver una propiedad en una hoja que tenerla en la cabeza, porque la mente es relación. Entonces, cuando la mente ve algo y se le parece, la mente automáticamente dice, esto se parece al teorema de traslación. Mientras que si usted lo busca en una hoja, entonces usted no lo tiene tan presente, a lo mejor se le salta la propiedad. Entonces, mi recomendación siempre es, traten de, digamos, de interiorizar todas las propiedades y pues las funciones bases. Ya la transformada de Laplace del coseno de 2t no la vamos a hacer, la hicimos hace un par de clases usando la definición, pero pues ya la hicimos una vez y ya no la volvemos a hacer nunca más. Bueno, este problema es un problema sencillo, o sea, por supuesto la próxima semana vamos a hacer problemas más interesantes, pero es como para razonar sobre el método, o sea, como, bueno, ¿para qué me sirve esa transformada de Laplace? ¿Por qué es que es tan importante? O sea, ¿cuál es la ventaja de usarla? Entonces vamos a ver. Entonces dice, considere la ecuación diferencial y segunda más 4y' más cy igual a 1 más e a la menos t. Ustedes pueden decir, profesor, pero esto que está aquí es una ecuación de segundo orden lineal con coeficientes constantes. La parte homogénea la sabemos resolver. Y digamos, también podemos, si hallamos una solución particular, se puede hallar otra, tenemos todos los métodos que hemos aprendido. Sí, puede que de pronto podamos resolver esta ecuación con todas las herramientas que tenemos, pero digamos que lo que quería yo era un ejemplo sencillo donde pudiéramos entender cuál era el método. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el método de transformada de Laplace? Bueno, primero que todo, analizamos nuestro problema original. Entonces, nuestro problema original es, bueno, resuelve esta ecuación con unas condiciones que son y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. Estas están las condiciones iniciales. Esta función que está acá es una función que cae a 0. Eso es importantísimo. Si aquí yo tuviera, bueno, no es tan importante que caiga a 0, es importante que tenga, que sea de orden exponencial. Sí, perdón, que sea de orden exponencial. Esa es la importancia. O sea, si yo aquí tengo e a la t cuadrado, entonces ya sabemos que esta función no le podemos calcular transformada de Laplace. Entonces, yo no la resolvería por ese método. Utilizaría tal vez, por ejemplo, serie de potencias. Pero esta función es de orden exponencial y digamos que cabe dentro de lo que hemos visto que podemos calcular transformadas de Laplace. Entonces, bueno, este es mi problema original. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a transformar el problema. ¿Cómo transformamos el problema? Pues nos vamos por la transformada de Laplace y aplicamos transformada de Laplace a la parte izquierda de la igualdad y a la parte derecha. O sea, es lo más natural, ¿no? O sea, al fin y al cabo una ecuación diferencial no es otra cosa que una igualdad de funciones. Entonces, esta función igual a esta función. Entonces, pues, aplicamos transformada de Laplace a la función al lado izquierdo y aplicamos transformada de Laplace a la función al lado derecho. Y entonces aquí aplicamos nuestras propiedades, ¿no? Entonces, linealidad, la transformada de una suma, la suma de las transformadas, este 4 sale, este 6 sale. Entonces, hasta ahí vamos todo bien. Y concentremos un poquito aquí en la parte derecha, a ver qué tanto lo va. Igual también es una suma, entonces una suma de transformadas. La transformada de Laplace de 1, esa la conocemos, 1 sobre s. La transformada de Laplace de e a la menos t, también la conocemos, 1 sobre s más 1. Entonces fíjense que la parte derecha no tiene problema. Vamos a la parte izquierda. Entonces aquí tengo que hacer la transformada de Laplace de una función que está derivada dos veces. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a las propiedades otra vez a ver. Hay que tenerlas presentes, pero pues si no, vamos y las buscamos. Entonces, la transformada de Laplace de una función que está derivada se convierte en un polinomio. Simplemente hacemos s a la n por la derivada de Laplace de la función sin derivar, menos s menos 1 por la función evaluada en 0, menos s menos 2 por la derivada en 0, y así sucesivamente hasta llegar
a S por la n menos 2ª derivada evaluada en 0 y restamos la n menos 1ª derivada evaluada en 0. Todos estos son números. Entonces, al fin y al cabo, esto se vuelve un polinomio. Entonces, una derivada se vuelve un polinomio. Entonces, vamos a aplicar eso en nuestro problema. Entonces, pues aquí tendría que decir yo S cuadrado. Esto se convertiría en S cuadrado por la transformada de Laplace de Y. Entonces, la transformada de Laplace de Y la vamos a llamar Y cursiva en color verde. ¿Sí? Entonces, como para acordar, esto que está aquí es la transformada de Laplace de Y, para que sea un poquito más bonito. Entonces, ¿esto de qué se convierte? Se convierte en S cuadrado por Y verde, o Y cursiva, porque lo que dice la regla es aplique la transformada de Laplace, pero ya de la función sin derivar. Bueno, eso es lo que he llamado Y verde. Menos S por la función evaluada en 0, entonces por eso nuestro problema tenía condiciones iniciales, entonces bueno, esto es 0, menos la derivada de Y evaluada en 0, que también era 0. Entonces este ejercicio, pues les digo, es bastante sencillito, estos ceros ayudan mucho para simplificar, pero esto que está aquí es la aplicación de la regla de la transformada de Laplace de una derivada, es esto que está acá. Listo. Entonces, más 4, entonces aquí más 4. Y aquí también tengo que aplicar otra vez la regla de la derivada. Entonces aquí, pues, pero este es de derivada 1, es más sencillo. Entonces es S o la transformada de Laplace de la función sin derivar, que la llamé Y verde, menos la función evaluada en 0, que también da 0. Entonces se simplifica bastante bien. Y aquí sería más 6 por la transformada de Laplace de Y. Bueno, eso es lo que hemos llamado Y verde. Y al otro lado tenemos 1 sobre S y 1 sobre S más 1. Entonces, si yo, bueno, quitemos los ceros, estos son ceros, podemos factorizar YS verde porque ya aparece YS verde. Entonces me queda S cuadrado por acá, menos 4S por acá y más 6 por acá. Entonces es lo que queda aquí como de factor al factor común que es Y verde. Y si despejamos Y verde, pues simplemente, bueno, y aquí pues hice la operación. Aquí, ¿qué hice? Aquí, wow, ¿qué hice? Bueno, esto... Profe, ahí resolviste la suma, ¿no? Sí, pero la suma no da eso, entonces eso es lo que estoy Porque viendo. La daría multiplicación. ese más 1 Sí, más S sería. esto daría S más 1 más S sobre S que multiplica a S más 1. O sea, esto daría 2S más 1 sobre S que multiplica a S más 1. Wow, no sé. Yo soy malísimo haciendo cosas a mano. Entonces, bueno, aquí, no, aquí es S. Vamos a irlo corrigiendo en el camino. Vale, no importa. Creo que tenemos tiempo. Entonces, bueno, aquí da S. Da S, da S. Entonces, bueno, borramos esto, borramos esto, borramos esto. Claro, sí, simplemente hice la operación. Entonces da S. De pronto queda más simple. Yo sí dije que había hecho como un montón de cuentas raras. Bueno, entonces, bueno, y aquí da S también, ¿no? Entonces aquí da S, Entonces, listo. Entonces, pues claro, pues aquí como vamos a despejar Y verde, entonces despejamos Y verde y me queda esto y acá me queda una S. Creo que, bueno, espero que no sean muchos los cambios que nos toque hacer más adelante, pero creo que no. Entonces, bueno, ahí tengo en ese. Entonces, pues listo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro problema transformado ya lo resolví, porque mi problema transformado se volvió esta ecuación, donde la incógnita es Y verde, y la incógnita de Y verde ya la despejé, o sea que ya resolví el problema, pero es el problema transformado. Fíjense que el problema en derivadas se volvió un problema algebraico, o sea, despejé Y verde. Entonces, al despejar Y verde, que fue muy fácil, porque da simplemente factor común aquí Y verde, eso está multiplicando, pasa a dividir y listo. Entonces,
pero no he resuelto mi ecuación diferencial, porque lo que hice fue irme al mundo de Laplace, resolver allá el problema, pero ahora tengo que volver a, digamos, a mi problema original. Entonces, ¿cómo volvemos? Pues el camino de la de vuelta es el de la transformada inversa. Entonces, Y es la transformada inversa de Y verde, ¿sí? Pues porque, recuerden, cada vez que uno escribe una transformada de Laplace, yo escribí ahorita transformada de Laplace de Y, en ese, eso era Y verde. Ay, ¿qué estoy haciendo acá? Eso era Y verde. Entonces, ¿cómo escribo esto en términos de inversa? Pues lo contrario, ¿no? La transformada inversa de Y verde es Y. Entonces, Y es la función que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar una función Y que me satisfaga esta ecuación. Al otro lado, YS soluciona el problema, pero al devolverme, pues calculo Y. Entonces, ese es digamos, como el método. Entonces, ay, vean muchachos, magia, magia. Aquí ya se arregló el problema. Los factores son S más 1 y S cuadrado más 4S más 6. Entonces lo que hago es usar fracciones parciales. Aquí ya lo arreglé. Seguro fue un lapsus cuando estaba escribiendo. Entonces, esa fracción de lo que era Y, utilizando fracciones parciales, se descompone de esta forma. Aquí voy a hacer un truquito que ya lo hice antes y es S cuadrado más 4S más 6, lo voy a escribir como S más 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Recuerden que lo que hice fue sumar 4, restar 4. Esta parte que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Y acá este resultado me da 2, que lo puedo escribir como raíz de 2 al cuadrado. Pero para observar la traslación, yo necesito que arriba también diga S más 2. Entonces yo voy a sumar S más 2 y le voy a restar 2. Solo que fíjense que sumar 2 y restar 2 aquí adentro termina siendo al final, o sea, voy a rayarlo aquí a rayarlo en rojo. Sería un medio de S más 2 menos 2. O sea, eso sería un medio de S más 2, que es el que yo quiero que me aparezca. Y la otra multiplicación me da menos 1. O sea que lo que me aparece extra es un menos 1. Pero ese menos 1 lo puedo escribir como, bueno, me queda un menos 1 solo. Bueno, menos 1 sobre este denominador, ¿no? Sobre este que está acá. Como este tiene el mismo denominador, eso es lo mismo que restar aquí 3 tercios. ¿Sí? Que 3 tercios es 1. Entonces 5 tercios menos 3 tercios, ahí sale el 2 tercios. Esto es solamente manejo algebraico, sino que yo a veces hago cosas mentalmente, generalmente meto la pata, pero a veces sí lo hago bien. Y entonces pues este truco de poner el más 2 acá implicó que este se convirtiera en 2 tercios. Bueno, y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un sexto de S, que bueno, el un sexto no me preocupa, 1 sobre S, la inversa es 1, vamos bien. Aquí me queda un tercio sobre S más 1, entonces el un tercio no me incomoda, el 1 sobre S más 1 es un E a la menos T, entonces vamos bien. Esto es como si fuera S, S y S más raíz de 2, pero con el corrimiento, o sea que aparece una función exponencial y eso es un coseno. Y por este lado, pues me aparece S cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. La constante no me interesa, o sea que esto es un seno, dividido por algún raíz de 2 seguramente. Entonces, bueno, vamos para allá. Entonces vamos a intentar hacer esos cambios. Entonces, bueno, el un sexto sale. Me queda transformada inversa de 1 sobre S. Entonces vamos bien, ya estoy calculando transformada inversa de la función Y verde. Sería hacer transformada inversa de todo esto. Aquí el un tercio también sale, queda transformada inversa de 1 sobre S más 1. Aquí sale el un medio y me queda transformada inversa de S más 2, abajo S más 2 más raíz de 2 al cuadrado. Aquí sale el 2 tercios y me queda transformada inversa de 1 sobre S más 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Entonces aquí es donde vamos a usar el segundo teorema de traslación. Pero de hecho ya no estoy tan seguro que es el segundo, creo que es el primero, ¿no? A ver, pero yo me vuelvo. Sí, creo que es el primero. Sí. Estoy aplicando transformada inversa de una función trasladada, eso sale como una función exponencial. Es el primero. Bueno. Entonces aquí cambiemos esto acá, vamos por acá.
Entonces, no es el segundo, es el primer teorema de traslación el que vamos a aplicar ahí en esas dos últimas transformadas inversas. Entonces, claro, aquí haría yo el e a la menos 2t, porque digamos que tengo que verlo como s menos a, entonces el a sería menos 2, entonces sale un e a la menos 2t, y acá sale la transformada inversa ya de la función sin trasladar, o sea, la que yo pensaba que estaba bonita, que era s cuadrado y el raíz de 2 cuadrado. Y en esta parte que está acá, lo mismo, sale un e a la menos 2t y ya la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Y ya estos de aquí, ahora sí ya son conocidas, entonces ya creo que ya acabamos. Esto es 1, esto es e a la menos t, bueno, viene de acá, esto de acá es un coseno de raíz de 2 por t, y este que está acá es un seno de raíz de 2 por t, pero sobre raíz de 2. Y ya, creo que ahí que hicimos, tal vez simplificamos aquí para dejar un raíz de 2 arriba, y no hice nada más. Ahí llegamos a la respuesta. Entonces, fíjense cómo funciona de bonito el método. Es decir, tengo un problema en ecuaciones diferenciales que cuando se va por la transformada de Laplace se convierte en un problema algebraico. O sea, despeje tal función. Yo le pongo esa Y cursivita y en verde, bueno, en el libro aparece como una Y mayúscula, se le ponen un gorro. Ya ustedes vean cómo la representan. No es en la misma Y porque eso después se vuelve un desorden, que esta Y, ¿cuál era? La de allá, la de acá. Usen colores si quieren, pero aquí el problema transformado se convierte en un problema algebraico, o sea, despeje la transformada de Laplace de Y, la que yo llamé Y verde. Generalmente es solamente hacer factor común y pasar a dividir. Eso es lo que va a pasar casi siempre. Y ahora, ¿cómo me devuelvo? Aplicamos transformada de Laplace de eso que ustedes obtuvieron. Ya hice muchos ejemplos de transformada de Laplace. Habría que ver, por ejemplo, esto es un producto, entonces haga transformada la Laplace de cada uno y luego la convolución, es una forma de resolverlo. Utilice fracciones parciales, bueno, ahí ya depende de a lo que yo llegue, pues depende cómo intento yo resolver mi transformada de Laplace inversa. Pero les decía, muy importante, necesitamos aprender a manipular rápidamente transformadas de Laplace, entonces transformar Laplace de esta función, de esta otra, con convolución, con integral, bueno, lo podemos hacer. Y lo mismo con la inversa, porque aquí aplicamos transformada de Laplace, entonces digamos aquí utilizamos nuestras habilidades haciendo esos cálculos, y luego cuando ya despejamos Y, ahora aplicamos la transformada de Laplace inversa, y otra vez es un manejo algebraico. Entonces, pues bueno, ese es el método. La verdad, me parece bastante divertido todo eso que tiene que ver con transformadas de Laplace, porque si ustedes hacen un poco de memoria en todo lo que han visto en el curso, resolver ecuaciones diferenciales no es trivial, es muy difícil. De hecho, algunos métodos funcionan si tal coeficiente es así, por ejemplo, la ecuación de Cauchy-Euler, que si el coeficiente de la derivada no es una potencia del mismo orden, si no, no funciona, que si la solución no es de tipo exponencial, entonces no funciona. O sea, cada método, las ecuaciones exactas, cada método tiene unas particularidades muy, muy puntuales que no se pueden no salir de allí. Aquí ese es un método mucho más general y permite calcular soluciones explícitas, porque también, por ejemplo, uno puede decir, bueno, resolvamos todo por series de potencias de aquí en adelante para el resto de la vida, pero tampoco nos podemos quedar calculando los infinitos términos de una serie de potencias. Entonces, al final siempre lo que terminamos es como calculando un polinomio que se parece mucho a la serie de potencias. Pero aquí estamos calculando soluciones exactas y explícitas. Y se ve clarísimo por qué funciona el método, ¿no? Porque yo puedo ir y volver, porque la función de Laplace es una biyección entre las funciones de crecimiento exponencial y continuos a trozos en intervalos de infinito y el espacio de las funciones con decaimiento cero. Entonces, yo puedo ir y venir, salvo, claro, algunas discontinuidades finitas, pero si hay una solución de tipo continuo, el método la va a arrojar. Entonces, pues bueno, chicos, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Si hay preguntas, Profe, adelante. espera. Ese método simplemente se usa para ecuaciones que tengan condiciones iniciales.
No necesariamente, tú puedes decir, vea, la función aquí vale ese cero, o sea, supongo que no tengo esta información. Entonces, si yo no tengo esa información, yo digo, pues, la función algo tiene que valer aquí, entonces vale ese cero, y algo tiene que valer aquí, vale ese uno. Y entonces lo que te va a quedar acá es justamente una parte donde está ese cero y ese uno, que forman esa combinación lineal de la solución homogénea, más una parte que no tiene constantes, que sería como la solución particular. Entonces, igual está solucionando la ecuación. O sea la solución que sea, algo tiene que valer en cero y alguna derivada ha de tener en cero. Entonces, se puede poner A y B y solucionar, y pues lo que va a hacer es hallar la solución general. ¿Sí, José? Ah, listo, profe. Sí, sí, ya entendí. Gracias, Sí, profe. bueno, pero les decía, pues, se tomó para que fuera facilito, pues, para que no nos embolatáramos en los cálculos, sino que reflexionáramos más sobre el método y sobre la potencia que tiene el método. Claro, desventajas. Repito, si aquí dijera e a la t cuadrado, pues nada, no puedo hacer nada porque no puedo aplicar transformada de Laplace. Entonces, también no es que sea el método mágico ya para toda la vida y olvidémonos de las series de potencias y de la ecuación de Cauchy-Euler y de las ecuaciones exactas. Bueno, no. También tiene sus, digamos, sus prerequisitos de tipo teórico. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no. Entonces vamos a parar la grabación y si quieren nos quedamos charlando un par de minutos. Entonces paramos la grabación en 3, 2, 1.